días, amada iglesia. En esta mañana tuve un regalo de parte de Dios, yo misma sorprendida por lo que estaba viendo, y pedí de esto confirmación al Señor. Lo que yo vi esta mañana, como en la segunda canción, fue que habían ángeles alrededor, detrás de cada miembro, de cada uno de los que estaban aquí alabando, ¿no? Del equipo de alabanza. Yo vi ángeles allí con la boca, y me centré en eso porque me llamó la atención. Su boca era como una forma de O. Entonces yo dije, ¿qué es? Pues mi mente, o qué es, ¿no? Señor, confírmame. Y luché un poquito con eso, pero yo lo seguía viendo. Y en un instante, ángeles que venían de los costados y caminaban al centro y se iban y se postraban, o sea, venían acá. Y una vez que estaban acá, yo ya confundía al grupo de alabanza con los ángeles. Y yo dije, Señor, esto viene de ti, no viene de ti. Y me respondió, me piden ángeles alrededor de ustedes, aquí están. Entonces de verdad, yo me emocioné mucho en ese momento y dije, Señor, gracias, porque yo particularmente te pido ángeles alrededor mío de ayuda, no sé, de todo lo que nos puedan, porque ellos son nuestros ayudadores, nuestros protectores, nuestros guardianes. Entonces tengan por seguro que sus ángeles están alrededor de nosotros, de esta su iglesia, y es hermoso verlos ayudándonos a alabar, a adorar a Dios. Amén. Bueno, ¿qué tal si oramos con esto, no? Realmente a veces y muchas veces yo creo que ángeles los podemos ver, así como manifiesta Patti. A veces ángeles los vemos actuar en la vida de otra persona, ¿no? Y son ángeles finalmente como enviados de Dios para nosotros. En algún momento cuando nació Jesús se vio, ¿no? Vieron ángeles. Entonces vivimos en el mismo planeta, ¿sí? Y con el mismo Dios. Entonces, y Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Entonces, esas visiones de ángeles suceden porque Dios de verdad también está presente. No solo Él con su Espíritu Santo, sino ángeles que acampan, ¿sí? Y Padre, te damos gracias, Señor. Iniciamos este domingo con tan precioso regalo, Señor, de saber que te podemos adorar, Señor, y que no solo estamos adorando nosotros, Señor, sino que los ángeles también están adorando, Señor, con nosotros, Señor. Y te damos gracias, Señor, que tú vives, y te alabamos como te alaban los ángeles, Señor, y te adoran y reconocen que tú eres Dios, el Dios del universo, Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, pero nuestro Padre, nuestro cuidador, nuestro protector. Gracias, Jesús, porque nos amas y nos amaste tanto y nos sigues amando cada día, aunque seamos pecadores, Señor, y no te reconozcamos a veces, nos amas. Gracias por tu bondad, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, ok. Entonces, vamos a ir a ese pasaje justamente donde Jesús entra a Jerusalén y es la última semana, ¿no?, de vida de Jesús, ya camino a la crucifixión. Entonces, y lo que voy a tratar de hacer, ¿sí?, algo diferente, pero vamos a ver qué está diciendo el pasaje. Pero en medio del pasaje nos vamos a ir metiendo hacia el mensaje que también Jesús estaba viviendo, ¿sí?, y enseñándonos, ¿sí? Y he titulado entonces Un poder diferente, porque Jesús nos enseñó, ¿sí?, de un poder diferente. Aquí, y no me quiero poner a definirlo tampoco, pero cada uno tiene una definición de qué es poder.
también cada uno tiene una opinión de cómo el poder se ha ejercido a través de los tiempos, ¿no? Uno va al libro de historia y uno dice, Dios mío, mamá mía, ¿no? Qué terrible el poder que significó a través de la historia, ¿sí? Y cada uno tendrá también su manera de ver de qué es para ti el poder, cómo ejerces ese poder que Dios también te dio, ¿sí? ¿Cómo ejerces el poder de Dios también? ¿Ok? Entonces, frente a eso, vamos a ver qué es lo que Jesús nos enseñó y nos modeló con su vida, ¿sí? Entonces, vamos, por favor, busquen Juan 12, del 12 al 19, vamos a leer, ¿sí? Y dice, al día siguiente, la noticia de Jesús iba camino a Jerusalén. Al día siguiente, sí, ¿no? La noticia de que, ya ves, está mal, algo sonaba mal. Al día siguiente, la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo y gritaban, alabado sea Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, viva el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él y así cumplió la profecía que dice, no temas, pueblo de Jerusalén, mira, tu rey ya viene, montado en la cría de una burra. Sus discípulos no entendieron en ese momento que se trataba del cumplimiento de la profecía. Solo después de que Jesús entró en su gloria, se acordaron de lo sucedido y se dieron cuenta de que esas cosas se habían escrito acerca de él. Muchos de la multitud habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de los muertos y se lo habían contado a otros. Por eso tantos salieron a recibir a Jesús, porque habían oído de esa señal milagrosa. Entonces los fariseos se dijeron unos a otros, ya no hay nada que podamos hacer. Miren, todo el mundo se va tras él, ¿sí? Bueno, entonces, aquí está sucediendo, ¿sí? Algo, pues, muy importante en realidad también para todo el ministerio de Jesús, ¿sí? Entonces, estamos viendo que era Pascua, ¿no? Entonces era día de celebración, todo el pueblo estaba celebrando la Pascua y eso es como ahora se celebran fiestas, ¿no? En los pueblos, gente por todo lado, la gente que no era de ahí, todos estaban allí. Entonces, ¿qué se celebraba en la Pascua? Finalmente lo que celebraban era la libertad, ¿no? La libertad de la esclavitud, recordando, digamos, todo lo que fue el éxodo y su salida de la esclavitud de Egipto. Para Jesús, esta entrada a Jerusalén, recuerden que la mayoría del ministerio de Jesús sucedió en Galilea, ¿sí? Entonces ahora entraba, ¿no?, a la capital, digamos, ¿sí? Y su entrada era una entrada directa hacia el final y lo más importante de su propósito, ¿sí? El propósito de Jesús, que era finalmente morir en esa cruz, en nuestro lugar, ¿sí? Y poder darnos salvación también. Y poder, de alguna manera, de que nosotros hoy tengamos la opción de perdón. ¿Quién puede perdonar los pecados hoy? ¿Quién? Solo Dios, solo Jesús puede perdonar los pecados y no dejar de que la culpa nos consuma. ¿Ustedes se imaginan realmente? Por eso la culpa muchas veces consume. Muchas veces los suicidios son por una culpa tan fuerte
fuerte o por un manejo emocional tan duro, ¿no? Obviamente sin meterme a lo espiritual, ¿sí? Pero la culpa del pecado también consume. Entonces, gracias a Dios, ¿no? Que tenemos un Salvador que murió en nuestro lugar, que pagó por nuestros pecados. Entonces, Él iba directo para allá. Pero dice versículos 12 y 13, por favor, dice, al día siguiente, la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Una gran multitud de visitantes que habían ido a la Pascua tomaron ramas de palmera y salieron camino para recibirlo. Y dice, gritaban, alabado sea Dios, bendiciones al que viene en nombre del Señor, viva el Rey de Israel. ¿Sí? Y bueno, en otros evangelios registran Hosana, ¿no? Hosana, al hijo de David, y así. Entonces, obviamente, y aquí lo vemos en el pasaje, más o menos en el versículo 17 y 18, ¿sí? Que esto también mucha gente había visto ya la resurrección de Lázaro, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la resurrección de Lázaro también era, ¡wow! ¿Qué es esto? ¿Cómo? O sea, tiene poder también sobre la muerte, ¿no? Entonces, realmente había conmocionado para que también la gente pudiera estar sensible, digamos, ¿no? En ir a ver quién era este Jesús, ¿sí? Entonces, aquí es importante también notar, ¿no? Porque Jesús, cuando entra a Jerusalén, lo hace muy intencionadamente, obviamente, ¿sí? Pero también siempre se acuerdan que él no había querido como dejarse notar, se iba al desierto, ¿no? Siempre decía, no, todavía no ha llegado la hora, entonces ya la hora había llegado, ¿no? Entonces en ese suceso la hora ya había llegado. Y obviamente la gente empieza a saludar a Jesús con palmas, una costumbre judía en todas las celebraciones, además, o sea, era común, ¿no? Y fue una idea de Dios, que tú lo ves en el Antiguo Testamento, ¿no? No voy a entrar ahí, pero en realidad fue una idea de Dios esto de usar palmas y todo. Pero, entonces, cuando ellos saludan, ¿sí? Y en una traducción decía, Hosana al hijo de David, ¿sí? Y voy a hacer énfasis más bien en eso. Dice, Hosana, el hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Y Hosana era realmente una súplica, ¿sí? Una súplica de salvación. Sálvanos ahora, por favor, libéranos, ¿sí? Acá dice, alabado sea Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, viva el Rey. Acá como que estaban vitoreando, ¿no? Pero registra Marcos o Mateo, perdón, ya me volé ese dato. Hosana al hijo de David, ¿sí? Era un clamor para salvación, ¿sí? Y quiero hacer notar esto porque en realidad, acuérdense que realmente los judíos allí estaban bajo dominio romano, ¿no? Y mediante el poder, la fuerza, ellos querían que Jesús tomara, y tenían la esperanza, aún allí vitoreando, que Jesús tomara en algún momento, ¿sí? Esa fuerza y ese poder. O sea, realmente lo estaban vitoreando porque realmente pensaban que Él era el Rey, que Dios le había mandado, pero ellos no estaban pensando en que iba a crucificarlo, ¿sí? Ellos no estaban pensando en que iba a resucitar, o sea, no estaban pensando en nada de lo que ya hoy sabemos. Estaban pensando, ¡sí! ¡El Rey que viene! ¿No? El que les va a dar palo a los romanos, el que nos va a liberar. Eso era lo que realmente estaban diciendo, ¿sí? Ahora, genuino, por supuesto.
Por supuesto, es que hay que ponernos en sus zapatos para realmente decir, oye, claro que sí, todo el que es esclavo, el que está oprimido, ¿qué es lo que tanto anhela? Su libertad. Y por favor, ya no aguantamos más, ¿no es cierto? O sea, sálvanos. Y realmente era así, querían ser libres, ¿sí? Y dato curioso, que esta gente, ¿no? Que también lo vitoreaba, digamos, más al estilo así, de vitorearlo, ¿sí? También, una semana después, que gritaban, crucifíquenlo, ¿sí? Esos mismos gritaban. Y tenía que ser así, iglesia, simplemente por el hecho, ¿sí? Por el hecho de que se tenía que cumplir la palabra, se tenía que cumplir las profecías, porque este hecho de que Jesús entra había sido profetizado por varios, ¿sí? Entonces se tenía que cumplir las profecías, ¿sí? Entonces, y ahí en el 14b, perdón, en el 14b, 14 y 15b, 14b y 15, a ver, 14 y 15 dice, no temas, pueblo de Jerusalén, mira, tu rey ya viene montado en la cría de una burra. En la cría de una burra. Ok, ¿sí? Pero miren, acá antes dice, así se cumplió la profecía, ¿no? Que dice, no temas, pueblo de Jerusalén, mira, tu rey ya viene montado en la cría de una burra. Entonces, mira que la profecía aquí es clarísima. Y en las demás profecías también era muy, muy, muy clara, ¿sí? Entonces, y por eso, iglesia, tan importante realmente confiar en la palabra de Dios. Porque si hay algo que Dios cumple, es su palabra, ¿sí? Y Jesús, de muchas maneras, durante su vida, trató de cumplir lo que Dios quería, la voluntad del Padre, ¿sí? Incluso su misma crucifixión fue así, ¿sí? Entonces, creo que tampoco nos sorprende, ¿no? Porque uno dice, pero esta gente, ¿cómo pudo, no? Decir, sí, alabado, bendiciones, y ¿sí? Y después estaban crucifíquenle, ¿sí? Pero, ¿saben? Ese es el corazón del hombre. Acá no pasa lo mismo. Oye, ¿no han pasado con nuestros presidentes? Que algunos los aman, los defienden, todo, ¡pum! Hacen mal, ya, una porquería, esto es así. Y así pasa con artistas, con fútbol, o sea, de verdad, cambiamos así de fácil, ¿sí? Entonces, realmente, pues, nada nuevo, ¿no? Finalmente, ese es el corazón del hombre. Ok, ahora, quiero que noten aquí que no era Jesús, no era que Jesús no tuviera finalmente el poder, ¿no? Para acabar con los romanos. Todos sabemos que hubiera tenido ese poder, ¿sí? Pero Jesús realmente lo que estaba, digamos, librando era una batalla totalmente diferente, ¿sí? Que no estaba registrada en la mente de ninguno, ¿sí? Ni de sus discípulos que no entendieron nada, ¿sí? Entonces, pero Jesús estaba peleando, digamos, una batalla realmente por el corazón del hombre, lo voy a decir así, ¿sí? Y lo voy a decir en presente también. Jesús no vino para liberarnos de ningún imperio, de ningún gobierno, del pasado, del presente. Jesús no vino para liberarnos de ningún gobierno. No importa acá las formas, orientaciones políticas, ni ningún opresor, no importa las épocas.
Jesús lo que vino fue a liberarnos, ¿sí? Finalmente de ese poder, iglesia, tan devastador para el alma del ser humano, que es el pecado y la maldad. Porque el pecado devasta, ¿sí? Devasta. Si tú piensas en muchas cosas que te han acabado, ¿sí? Muchas tienen que ver, y no solo con tu propio pecado, ¿sí? Con pecados ajenos que también han afectado tu vida. Pero al final es el pecado del hombre, ¿no? Entonces vino a liberarnos de ese poder, ¿sí? Y recuerda que Jesús dijo, he venido para liberar a los cautivos, ¿no? Y si lo digo de otra manera, de alguna manera también, por un lado, Jesús vino a liberarnos de nosotros mismos, ¿sí? Porque muchas veces nosotros somos los que escogemos vivir en cautiverio. Y déjenme también, lo digo, esto no es para quien no cree solamente, porque lo más triste es que a veces creyendo, tú decides vivir en cautiverio, teniendo la opción que nos da Dios, ¿sí? De tanta libertad de muchas maneras. Y ahora vamos a entrar un poquito para allá, ¿sí? Pero, y obviamente lo que Jesús también vino a liberarnos es del poder de la opresión del diablo, ¿no? Si ustedes se acuerdan, también Jesús vino, decía, ¿no? Yo he venido para liberarlo a los oprimidos, ¿sí? Y esto del diablo es una realidad espiritual que está presente hasta el día de hoy, ¿sí? Hoy no lo vemos tanto porque no se relatan las historias, pero anda a leer los 4 evangelios y te das cuenta que mucha de la actividad y el ministerio de Jesús fue liberar a la gente de una influencia demoníaca, ¿sí? Y sacaban demonios que atormentaban a la gente, ¿sí? Entonces, obviamente, ahora les pregunto, esta libertad que Jesús venía a traer, ¿la hubiera conseguido por la fuerza, por ponerse en el sillón, no de Pizarro, pero en el sillón, no sé, de Roma, ¿será? No, porque ahí los judíos no eran nada, ¿sí? Ok, entonces, ¿lo hubiera conseguido? ¿Qué dicen? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Eso es evidente, ¿sí? Pero a mí me gusta hacer igual preguntas evidentes porque es importante que contestamos eso tan evidente, ¿sí? Entonces, no se iba a librar así, ¿no? Entonces se iba a librar con el poder del amor de Dios que llevó a Jesús a morir por nosotros, ¿no? Por amor a nosotros, con el poder de la humildad que Jesús mostró, y después les voy a explicar, y el poder también del servicio, que es lo que Jesús nos enseña como otro poder, sino que no lo vemos, ¿sí? Y estas 3 cosas, por lo menos, Jesús las mostró en vida, ¿sí? En vida y también en la cruz. Entonces, yo quiero trasladar un poco eso a la actualidad. Ahorita seguimos con el pasaje, no se preocupen. Voy a trasladar eso a la actualidad, ¿sí? Y ahora que tú crees en Dios, acá todos creemos, ¿sí? Ok. Te pregunto, o pregúntate tú, ¿de qué te está liberando hoy Dios? Voy a dejar unos segundos para que tú encuentres una respuesta en tu mente. ¿De qué te está liberando hoy Dios? Porque aunque seamos cristianos, Dios sigue dándonos libertad de muchas formas, ¿sí? De muchas formas. ¿De qué te está liberando entonces Dios? Ahora te pregunto, de eso que has encontrado, ¿sí? Te pregunto, ¿eso tiene nombre propio?
del gobierno, de tus padres, de tu esposo, ¿sí? ¿De quién más? Del jefe. ¿Tiene nombre propio? No. Así como dice Carmen, seguro que no, ¿sí? Seguro que más bien tiene que ver contigo, ¿sí? Pero para liberarte, ¿sí? Quizá Jesús está apuntando justamente a desarrollar en ti más humildad, más amor, o quizás hasta un espíritu de servicio. Para algunos de repente es real, para otros de repente Dios está apuntando en otra dirección, pero es una dirección muy factible. ¿Ah? Ojo, pregúntate si es factible para ti, ¿sí? Ahora, muchas veces Dios usa más bien las situaciones que nos molestan o a veces hasta las que nos parecen injustas. Porque vivimos en un mundo que no es, o sea, anhelamos la justicia, pero no es un mundo justo. No va a hacerlo. No va a hacerlo. Entonces, Dios, de muchas maneras, te va a moldear y desarrollar justamente eso que quiere desarrollar en tu vida a través de muchas injusticias, ¿sí? Ahora, hay injusticias e injusticias, obviamente, pero no sé, piensa si has recibido algún maltrato, ¿no? Porque a veces uno dice, no encuentra aquí, hay qué injusticia. Bueno, un maltrato, una deuda que no te pagan, ¿sí? Se fueron con tu plata, ¿no es cierto? Engaño, no sé si de repente has sentido o sientes discriminación por algo, ¿sí? Entonces, y seguro muchas situaciones injustas, ¿sí? Y yo no sé, a ver, entonces, ¿qué sientes? Otra pregunta. ¿Qué sientes cuando has estado en estas situaciones injustas? Normalmente, ¿qué sientes? Que te hierve la sangre, dolor, a veces como que el pecho, desolación, ¿sí? Frustración. Y todo eso, si nosotros somos más conscientes, a veces hasta lo sentimos en el cuerpo. Dolor en el pecho, vacío del estómago, o una rabia así, ¿no es cierto? Ok. Entonces, y a veces nuestra mente más bien lo que dice es, oye, no es justo, ¿sí? No, mis derechos, ¿qué tal raza? O cosas así, ¿no es cierto? Ok, te digo, estamos ante Jesús entrando a Jerusalén. Y Jesús estaba dirigiéndose a vivir muchas situaciones injustas. Desde la cruz, su corona de espinas, los latigazos, escupitajos, la burla, tratado como criminal, ¿sí? Despreciado por autoridades, ¿sí o no? Anda, Pilatos, anda acá, ¿y tú quién dices que eres? O sea, ¡wow! ¿Sí? Sin embargo, bueno, ¿cómo contestó, digamos, Jesús? ¿Sí? Y él, de alguna manera, siguió reaccionando como les había enseñado, ¿sí? Como les había enseñado en las bienaventuranzas, como les había enseñado en el Sermón del Monte. Él estaba allí ahora reaccionando de esa manera. Y lo que quiero es resaltar que Jesús no sustituyó el poder por debilidad, ¿sí? O sea, Jesús allí no era el más débil de todos. No, ¿sí? Jesús allí era el más poderoso de todos. Y no porque era Dios y 100% Dios, ¿sí? Sino porque pudo, ¿qué? Tener ese poder de realmente mirar su propósito, de mirar a la gente
como realmente lo necesitada que estaban, de mirar a la gente como lo que realmente estaban haciendo. No era con él, ¿sí? El problema, ¿quién lo tenía? ¿Jesús? La gente, ¿no? La gente tenía ese problema. Y miren, Salomón nos dice en Proverbios, dice, mejor es el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Y el que tarda en airarse que el fuerte. Y iglesia, es el poder que Jesús nos está tratando, nos trató de invitar, ¿sí? A tener. ¿Ok? Entonces vamos a versículo 14, por favor, ahí de nuestra cita. Y este versículo, solamente la primera partecita, que dice, Jesús encontró un burrito. Sí. Jesús encontró un burrito, y ahí quiero que nos paremos. Bueno, en algunas traducciones dice un pollino de un asno, ¿no? Y ¿saben qué? Encontré que el pollino de un asno era como el animal difícil de domar, ¿sí? O sea, el burro ya está viejo, pues ya creció, ya sabe, ¿no? Ya ha cargado no sé cuántos, listo. Pero el pollino de un asno, claro, yo decía, claro, tienes razón, es como cualquier bebé, todavía quiere, ¿sí? Entonces era difícil de domar. Entonces, para los que sabían de pollinos o de asnos bebés o de asnos chicos, ¿sí? Sabían que cuando Jesús estaba entrando en ese asno, no era común. Primero, no era común, ¿sí? Y segundo, era difícil de domar. O sea que ya allí en sí había un milagro, algo que destacar, digamos, ¿no es cierto? Ok, entonces, ahora, Jesús se acuerda, no voy a entrar al pasaje, pero se acuerdan que él mismo trajo el pollino, ¿no? Le dijo a sus discípulos, tráiganme por favor, ¿sí? Este asnito, ¿sí? Entonces, y obviamente como no podía hablar a la multitud, ¿sí? Porque lo buscaban para matarlo, ¿sí? Es que ya a esa altura ya lo buscaban para matarlo, ¿sí? Sin embargo, Jesús no entra, ¿no? Como de repente, no sé si tú hubieras entrado así de frente, o de repente, oye, ya tengo que ir a Jerusalén, pero me voy, me escondo. No, él realmente entra para que todos lo vean, porque el tiempo se había cumplido, ¿sí? Y ojo que Jesús no estaba en una democracia libre como nosotros, ¿sí? Entonces tenía libertad restringida, entonces, pero sin embargo lo hizo. Y obviamente eso fue como la gota que rebasó el vaso para los, ¿cómo se llaman? Los judíos religiosos, ¿no? Ya te presentas así ya too much, ¿no? O sea, vamos, que están en contra, ahorita lo hacen rey, o sea, ya ese era el disparador para todo el desenlace, ¿no? Que se necesitaba en realidad. Ok, entonces, ojo que Jesús entre un asno también estaba profetizado, ¿no es cierto? Pero era una evidencia realmente de que era el Mesías, justamente porque estaba profetizado. Ya nadie podía decir, no supe, no entendí, o sea, ahí estaba. Era realmente decirle, miren, yo soy el Mesías profetizado, ¿sí? Entonces, quienes conocían las Escrituras, y allá muchos judíos la conocían, podían haber entendido claramente, realmente eso, ¿sí? Ahora, y allí estaba, ¿no? Entrando en un asno, no sé cómo entraría Jesús, pero me imagino pues muy lento. Y estaba entrando realmente el Rey del universo, ¿no? El que calmó la tempestad, el que ellos mismos, ¿no? Vieron resucitar muertos, el que había dado vista a los ciegos, el Todopoderoso. Por lo menos lo que habían visto sus ojos
era eso, ¿sí? Porque nosotros ya sabemos todo el poder que Dios tiene, ¿no? Y allí estaba Jesús entrando, ¿no? El que no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y allí estaba realmente sin aferrarse a nada, simplemente ofreciéndose en lugar de nosotros, ¿sí? Y de alguna manera sí era lo que estaba diciendo, sí soy el Mesías, sí soy el libertador, sí soy un rey, pero soy un rey diferente, ¿no? Y en esa época, cuando los reyes iban a la guerra, ¿sí? Iban en caballo, pues, ¿no? No se van a presentar con un burro. Tenían que escapar, tenían que luchar, Pero cuando iban en son de paz, a entregar ofrendas y todo, se iban en su burrito. Miren, vengo en paz, ¿no? Era como la señal más clara, ¿sí? Y obviamente eso era lo que Jesús quería transmitir. Soy el rey, el príncipe de paz, ¿no? Como dicen en el Antiguo Testamento. Y era muy, muy evidente realmente que su reino no era de este mundo, ¿sí? Entonces, y si Jesús hubiera actuado realmente como un guerrero, libertador terrenal, miren, quizás hubiera acabado con los romanos, quizás los judíos hubieran tenido su paz, ¿no? ¡Ay! Hubieran vivido ya sin dominio, sin estos que me hacen la vida difícil, sí, pero ¿qué? Una paz totalmente momentánea, ¿sí? Y un gobierno, ¿qué? Fugaz. Pero Jesús no. Jesús realmente vino a buscar el corazón del hombre, ¿no? La libertad allí para el hombre. Y yo creo que si Jesús se hubiera instaurado allí, realmente su mensaje, hoy, 2000 años después, que estamos aquí, no nos hubiera llegado, no nos hubiera liberado, transformado, ¿no es cierto? Y no tendríamos esperanza. Sí, hubiera liberado a los judíos, sí, les hubiera traído esa paz, pero ¿y qué más? Entonces, pensemos eso, porque es lo mismo hoy. A veces tenemos ese anhelo, ¿no? De que Jesús haga algo. Y a veces, incluso cuando recibimos a Dios, queremos, oye, Dios, ya, pero mira mi circunstancia, pero sáname, pero hazme, pero esto, el otro. Y quiere que Dios nos arregle toda la vida externa, todas las circunstancias que nos atormentan y las personas que... ¿Sí? Pero, ¿Dios qué quiere? Al final, Él quiere adentro, hacer una transformación de adentro para afuera, ¿sí? Entonces podemos estar igualito que los judíos, no, ven, y sí, ayúdanos, ¿no? Ok, entonces, pero no podemos negar que había una realidad allí, ¿no? Y era que los hebreos anhelaban la libertad, ¿sí? Hace poco vi un documental con mi hijo Leonardo acerca de la esclavitud. ¡Ay, Dios mío! Y la verdad que me movió todo, ¿no? O sea, qué dolor. O sea, realmente cómo no tener libertad y ser esclavizado te carcome la vida, el alma, el espíritu, yo creo, ¿sí? O sea, llega un momento en que ya tú dices, ya no pierdes toda esperanza, ¿sí? Todas ganas de vivir, porque no hay, yo creo que no existe el esclavo que dice, ay, no, pues acá estoy feliz, ¿sí? No hay un esclavo así, no hay, ¿sí? Entonces, normalmente, pues, obviamente, entonces, siendo una realidad de esas, clamaban por su libertad y algunos seguro, no sé, pero suele pasar,
de repente hasta maquinaban las venganzas, ¿no? Estos romanos, pero ya van a ver esto, el otro. Sí, o sea, de repente hasta maquinaban eso. Pero yo lo que quiero, y por qué les hago énfasis en eso, porque es importante, iglesia, que entendamos que en ese periodo de la historia, ¿sí?, la gente estaba viviendo eso. Y a ese pueblo, Jesús les decía esto. Y ahí voy a entrar en una de las enseñanzas de Jesús, ¿sí? En Mateo 5, 38 al 41, si lo buscan, dice: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Eso está en el Sermón del Monte. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan en el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. ¡Wow! O sea, ¡qué difícil! Y a esta gente Jesús le estaba diciendo, ¿sí?, que no resistas a la persona mala, que devuelvas la otra mejilla, que si te quitan esto, dales también tu capa, dales también tu camisa, ¿sí? Entonces, oye, bueno, ojo, hoy no estamos lejos tampoco de pensar en este ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay frases así que a veces salen por ahí, ¿no? Si te la hizo, pues que se atenga a las consecuencias. No te dejes. ¿Sí? No te dejes. ¿Qué? Ayúdenme. Ok, no te dejes, ¿no? Pagarle con la misma moneda, ¿sí? No, ¿para qué? ¿Te hizo eso? Ah, pues hazle esto, tienes todo el derecho, ¿no es cierto? Y cosas así, ¿sí? Pero ojo, iglesia, porque el peligro es justamente convertirnos en aquello que no queremos, ¿sí? El peligro es convertirnos en aquello que no queremos. Y miren esto. No sé si les ha pasado, no sé si por ahí han escuchado, ¿no? Ay, no, es que ellos son corruptos, ¿no? Ay, que si solo roban. Ah, pues yo tampoco, yo no pago. No, ¿para qué le voy a pagar si todos son corruptos? ¿No? Ah, entonces porque todos son corruptos, yo también robo, ¿no? ¿Y qué me estoy haciendo? Corrupta. Ok. Por otro lado, muchas veces, chicos, y esto lo veo desde niños, ¿sí? El dolor nos lleva muchas veces a que si abusaron de mí, ahora yo voy a abusar del otro, ¿sí? Si abusaron de mí, entonces apenas pueda, yo también me convierto en abusador. Ese es el bullying. ¿Sí? Ahora, Jesús va más allá. Ojo, Mateo 5, del 44 al 47, dice, amen a sus enemigos. ¿Te gusta? Amen a sus enemigos. ¿Y saben qué? A veces esto como que ya nos cuesta digerirlo bien, porque creemos que como cristianos tan buenos, ¿no? Ya sabemos tantas cosas, Dios ha hecho tanto, no tengo enemigos. Pero muchas veces tu hermano de sangre puede ser tu enemigo, tus padres. Para mucha gente se convierten en enemigos, ¿sí? El jefe, el compañero de trabajo, el que te hizo tal o cual cosa, ¿sí? Entonces, ok, dice, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Y chicos, bueno, el odio nos hace pensar muchas veces en la venganza, ¿no? Y se escucha
muchas frases, ¿no? En estas agitaciones sociales que hemos tenido, ¿sí? Acá, por lo menos acá en el Perú, ¿sí? Hay muchísimas frases, ¿no? Pero hay mucho odio también. Yo me sorprendo, esto que ya es común, los haters en las redes sociales. O sea, hay gente que solamente, no sé por qué te hatea. No sé si esa palabra existe o no, pero te hatean por gusto. O sea, porque se les da la gana, ¿sí? Entonces manden su hate, ¿no? Entonces, y ya lo peor es que lo normalizamos, ¿ves? O sea, ya es parte de, así, ay, qué hate, ¿no? Ay, mira, este hate. O sea, ya normal el odio, normal, ¿sí? Y el odio nos pone en un lugar donde todos somos iguales. Miren, estas personas que tienen odio y que quizás tienen un poco de poder y pueden hacer con su odio algo contra la otra persona porque tienen cierto poder, no es diferente a la persona que de repente no tiene ningún poder en ese momento, ¿sí? Y que por eso no puede, ¿sí?, hacer algo contra la otra persona. Porque al final el odio es el odio. Porque a veces nos confundimos. Como yo no he hecho nada, pero yo no he hecho ¿por qué? ¿Por qué no lo has hecho? Esa es una interesante pregunta, ¿no? Es una interesante pregunta. Entonces, cuidémonos de eso, ¿sí? Y este odio es a todo nivel, ¿no? Porque hablamos del gobierno, las relaciones familiares, en los negocios, ahí como que se ve más, ¿sí? Y bueno, entonces solamente cuidémonos de eso, ¿no? Porque lo que Jesús nos enseña, en realidad, si tú ves, ¿sí?, lo que Jesús nos está enseñando con esto de llevar la otra, poner la otra mejilla, caminar una milla más y todo esto, y amar a nuestros enemigos, ¿sí?, no es una resistencia pasiva, ¿sí? No es una debilidad. O sea, Jesús no nos está enseñando a ser débiles, ¿sí?, a resistirnos pasivamente, a tragar, a comernos la cólera. No nos está enseñando a eso, sino nos está dando una forma más bien de mantener nuestro poder y nuestra libertad en medio de todas estas injusticias y de las personas y las situaciones que a veces pueden ser abusivas contra nosotros, ¿no? Y ustedes se acuerdan de Pablo, el apóstol, en la cárcel, ¿sí? Cuando Pablo estaba en la cárcel y alababa, ¿sí? Cuando Pablo estaba en la cárcel y escribe la epístola del gozo, ¿sí? Y uno dice, ¿y este Pablo qué? Es que él estaba preso, pero no estaba privado de libertad, ¿me entiendes? Era libre, nadie lo pudo hacer prisionero, ¿sí? Él era libre, es más, hasta ayudaba a mirar a la gente libre, ¿no? ¿Cómo se llama? A verse libre, a la gente que realmente estaba libre. Entonces, pero nadie pudo arrebatarle esto, ¿sí? Entonces, cuando Jesús está diciendo esto de dar la otra mejilla, de dar la capa, de caminar una milla más, miren, para nosotros puede ser como ilustraciones, ¿no? Unas figuras. Para esa gente no era una figura. Es que venía el romano y le decía, ¡ja! Oye, judío, y ya le daba cachetada. ¿Me entiendes? Ya era real. Era real. Preste para acá. No le quitaron a Jesús sus, ¿cómo se llama? Sus túnicas, su manta, sí. ¿No le quitaron sus ropas? Le quitaron, ya, así. ¿Sí? Entonces, esto es muy bonito aquí.
sentaditos, ¿no? Sí, con todas las bendiciones que hoy tenemos, con toda la libertad que hoy tenemos. Pero allí no era figura, ¿sí? Les estaba diciendo eso. Y nos está enseñando, iglesia, y esto creo que es muy importante, ¿sí? Que nadie puede robarnos la libertad, nuestra fuerza, la dignidad. Nadie te puede robar tu dignidad, tu fuerza, ¿sí? Nadie te la puede robar. Si tú le dejas, así. Si tú aceptas, si tú me están haciéndome esto, ¿sí? Y te pones en todo esa víctima, ¿no? Y no miras más allá, ¿sí? De lo que Dios también está haciendo, quiere hacer, está pasando con esta persona, ok. Entonces, pero es importante que tú lo creas, ¿sí? Y sepas también, de alguna manera, quién eres en Dios, ¿no? Porque al final, el sabernos quiénes somos en Dios nos ayuda a realmente entender que inclusive las situaciones más difíciles, ok, Dios va a sacar algo, ¿sí? De bien, ¿no? De bien para mí. Él está obrando allí, donde no lo vea. Acá cantamos muy bonito, pero es que, ok, cuando no vemos si está obrando, ay, sí, cuando hay cosas más o menos que podemos afrontar, ¿no? Pero cuando hay injusticias, abusos, te están maltratando, ¿qué? ¿Que Dios está obrando aunque no vemos? Aunque no vemos, Dios está obrando. Yo soy mala cantando, ¿verdad? Porque pero me acuerdo de esa canción, ¿sí? Entonces ahí, y eso es lo que Dios nos está tratando de enseñar, ¿sí? Que esa fuerza de Dios, del creer en Dios, de quiénes somos realmente en Dios, eso es importante, ¿sí? Porque siempre vas a poder decidir. Siempre vas a poder decidir. A veces ustedes han escuchado, ay, no, es que no tuve más opción, ¿no? Sobre todo, gente en autoridad. Ay, no, es que no tenía más opción, no. Todos me acorralaron para eso. Todo se me dio. No, ya no había opción. Mentira. Siempre tienes la opción de hacer lo que realmente quieres hacer, es importante para ti, defender tus valores, caminar en integridad, lo que sea, ¿sí? Pero no hay ese tal, ay, me tocó. No, eso es falta de poder. Eso es debilidad. Eso sí, ¿sí? Eso sí. Entonces, ok. Ok, acá es importante también reflejarles, ¿no? Que cuando, por ejemplo, uno le pone la otra mejilla, digamos, o sea, lo que Jesús estaba tratando de decirnos también era, oye, haz más de lo que te piden. Y ese es el poder. Un poder diferente es eso. Oye, haz más de lo que te piden, ¿sí? ¿Por qué te limitas? Ahí sí, el límite es lo que te piden y lo que te toca hacer, ¿sí? Pero cuando tú extiendes y haces más, así sea difícil, ¿sí? Así sea lo que sea, ¿sí? Pero haces más de lo que te piden, allí ya estás ejerciendo un poder de entregar lo mejor. Una cosa es dar, otra cosa es también dar lo mejor, ¿sí? Entonces, quizás muchas veces, hermanos, no tenemos como la oportunidad de cambiar las circunstancias, pero siempre vamos a poder cambiar nuestra actitud frente a esas circunstancias, ¿sí? Entonces, y lo que nos está tratando de decir también es que no pelees por tonterías a veces, ¿sí? Para la otra persona, hacerte eso ha sido lo que sea.
pero ¿por qué te afecta? ¿Sí? Que la otra persona, bueno, sienta eso, sí, no fue justo, sí, no fue, pero hay momentos donde esa injusticia la podemos dejar pasar y estar bien, ¿sí? Y estar bien. Entonces, ok, vamos a versículo 16, ¿sí? Para terminar. Ok, antes del versículo 16, Jesús no dejó que lo crucificaran por débil, eso sí es importante decirlo, ¿sí? Tenía todo para no dejarse, ¿sí? Pero él no decidió devolver ojo por ojo, ¿no? Él decidió más bien que amar a sus enemigos, tanto que empezó a orar allí, ¿no? Padre, perdónalos, allí en la cruz, ¿sí? Entonces, y él realmente nos dio ejemplo de lo que significaba ese poder, ¿sí? Ese amor, esa humildad también. Y ¿saben qué? Jesús finalmente transformó al mundo con su mensaje. Hoy por hoy, ¿sí? Quienes dicen que son ateos, ¿sí? Muchas veces están peleando con Dios, ¿no? Están peleando con Dios, pero entonces ¿con quién pelean? ¿Sí? Si son ateos, ¿no? Pero realmente el mensaje de Jesús ha transformado el mundo, ¿sí? Y yo personalmente estoy convencida de que si Dios no hubiera enviado a Jesús a esta tierra, este mundo sería peor. Sería muchísimo peor, ¿sí? Y no tendríamos esperanza. Entonces, ese poder finalmente que Jesús demostró, ¿sí? Lo necesitamos conocer y lo necesitamos vivir. Necesitamos vivir ese poder para que no estemos, viviendo en son de las circunstancias, en son de este jefe así, en son de que el otro me hizo, en son, no, ¿sí? Sino de quiénes somos en Dios. Y dice acá, sus discípulos, versículo, por favor, 16, dice, 16. Sus discípulos no entendieron en ese momento de que se trataba del cumplimiento de la profecía. Solo después de que Jesús entró en la gloria, se acordaron de lo sucedido y se dieron cuenta de que esas cosas se habían escrito acerca de él. Ok, entonces, iglesia, cuán importante realmente es creer en lo que Dios nos dice. En su momento vamos a entender. ¿Por qué no creer en ese Dios que hace realidad su palabra, que te promete y cumple, que si hay profecía la cumple, ¿sí? Entonces, creamos en ese Dios y no es necesario que entendamos todo. Ahora, pregunto, ¿por qué los discípulos no pudieron entender? ¿Sí? No sé, o sea, quizás porque no querían aceptar también que Jesús tuviera todo el poder que había demostrado tener, ¿no? O quizás porque también tenían esperanza de que los iban a liberar de Roma, ¿sí? O quizás porque estaban mirando solamente al opresor, teniendo a Jesús, al Rey del universo allí, al Salvador, ¿sí? No estaban mirando al Salvador, estaban mirando al opresor, ¿sí? Entonces, iglesia, este es un llamado, ¿sí? Porque hay muchas cosas en la vida cristiana que nos es difícil practicar, ¿sí? Nos es difícil practicar, pero Dios al final quiere lo mejor. Y Dios no solamente nos manda solos, Dios también está allí con nosotros. Y Él está obrando a través de cada circunstancia, por más difícil, abusiva, ¿sí? Y retante que pueda ser la circunstancia. Entonces, animémonos a realmente vivir con este poder diferente.
no con el poder del mundo, no con el poder de la sociedad, ¿sí? De los gobiernos. No, hay un poder diferente. No es fácil, no es fácil. Amar al enemigo no es fácil, ¿sí? Pero Él lo hizo, nos amó y por eso estamos aquí. Y ese es el llamado de Dios para ustedes, iglesia. Vamos a orar. Y cierra los ojos. Y empieza a orar allí en tu corazón como una respuesta, ¿sí? A Dios directa de lo que Él ha traído a tu corazón, a tu mente, a tu espíritu. No sé si tú estás pasando por algún maltrato, unas ofensas, una injusticia. Entrega eso al Señor. Entrega eso en este momento al Señor y disponte a ejercer ese poder superior de hacer lo mejor, de hacer más, de poder servir, de decidir tú amar, de decidir tú extender lo que tengas que extender. Decide allí, delante de Dios. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias porque en esa cruz, Señor, donde tú pagaste por nosotros, Señor, está también, Señor, un mensaje, Señor, de tu humildad, de tu poder, de tu amor, Señor, de tu entrega, de tu misericordia, de tu luz, de tu verdad, de tu perdón, de esa fuerza, de tu presencia, Señor, porque no estamos solos en ninguna circunstancia. Señor, te adoramos y ayúdanos a ser cada vez más como tú, Señor. Ayúdanos a ver tu cruz, Señor, y decir: quiero mostrar al mundo también a ese Jesús, ¿sí? No solamente que viene a dar todo lo bueno, sino también viene a liberar a los cautivos. Y ancla en tu corazón ese deseo de que Dios también te utilice para liberar a los cautivos, liberar a los oprimidos. Y quizás seas tú el primer oprimido, quizás seas tú el primer cautivo. Y Dios quiere liberarte y usarte. Padre, te adoramos. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.